¡Comenzamos! Hola, soy Adrián de la Cruz y te presento Monitor Electoral. Es la herramienta de análisis que desarrollamos en Economía HD. Integra las encuestas más importantes a nivel nacional. Para ser incluido en Monitor Electoral, las casas encuestadoras, periódicos, tienen que tener una cobertura nacional, es decir, la mayoría de los 15 estados, mostrar una metodología, cuál es el margen de error, cuántas observaciones, si fue de forma telefónica, cara a cara, y se emplea un promedio ponderado de los resultados. También se incluyeron aquellas encuestas que fueron del mes de mayo y por ahí una de junio, es decir, los resultados más recientes. Entonces, con este criterio tenemos a El Financiero, Reforma, algunas encuestas junto con Mitofsky, Encol, Massive Caller, Heraldo, México Elige, Demoscopía y Monitor Electoral, que es el promedio ponderado de los resultados de estas empresas y casas encuestadoras. Entonces, vamos a revisar cómo fluyeron los resultados en cada uno de los estados. Vamos a ir en orden alfabético. Primero, Baja California. Aquí tenemos a la candidata de Morena, Marina del Pilar, Jorge Hank del PES y Lupita Jones por la coalición PAN-PRI-PRD. Las encuestas muestran que la candidata de Morena tiene ventaja en prácticamente todas las encuestas. El Financiero, 31%, siendo donde menor porcentaje obtuvo, y Mitofsky y Demoscopía, las dos que más. Bueno, entonces Monitor Electoral, que recoge los resultados de estas encuestas, nos muestra un 42% contra un 26% del candidato del PES. La verdad es que la diferencia es grande, ¿sí? Aún se contabilizan 8% de indecisos, pero podríamos decir que las encuestas tienen como favorita y como ganadora a la candidata Marina del Pilar. Es importante diferenciar entre encuestas de preferencia bruta y las efectivas. Estas últimas parten del supuesto que los indecisos finalmente no acudirían a votar al día de la elección, entonces se eliminan del total y nos queda un total efectivo, un porcentaje efectivo más bien. De nuevo, observamos, esto es congruente, que la candidata Marina del Pilar puede obtener hasta más del 50% de los votos el próximo domingo 6 de junio. Entonces, las encuestas han hablado y marcan como favorita a la candidata de Morena para Baja California. En Baja California Sur tenemos al candidato Francisco Pelayo de la coalición PAN-PRI-PRD, Víctor Castro de Morena PT y Andrea Helger de Movimiento Ciudadano. Aquí las encuestas muestran también a un claro ganador. El Financiero, Massive Caller, Heraldo, México Elige, bueno, muestran una gran diferencia respecto al primer lugar con el segundo lugar. Solamente Demoscopía tiene aquí un empate técnico. Es importante señalar que el empate técnico es cuando existe una diferencia muy pequeña. Estas encuestas, depende del tamaño de ellas, bueno, pueden tener entre 3 y 4% de error aproximadamente. Entonces aquí hay un empate técnico, Demoscopía lo dice, aunque una pequeña ventaja para Víctor Castro. Ya de promedio ponderado, con nuestra herramienta de análisis Monitor Electoral, bueno, un 47% contra un 33% del candidato de Morena. Con 5% de indecisos, bueno, esta elección parece que se la llevaría
la coalición PAN-PRI-PRD. Las preferencias efectivas señalan lo siguiente, incluso por ejemplo México Elige, ¿sí? Encuentra que podría obtener más del 50% de los votos totales el día de la elección. Y bueno, Demoscopía en la preferencia efectiva muestra que el candidato de Morena puede tener alguna posibilidad. Ya en el agregado, sí, hay una diferencia de 14 puntos y bueno, aquí podríamos señalar que tendría ventaja el candidato de la alianza. Para Campeche, este es un estado donde las encuestas muestran resultados muy interesantes. El Financiero tiene en empate técnico al candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández, y la candidata Laida Sansores de Morena PT. Y muy cerca, como quiera, el candidato Cristian Castro, ¿sí?, de la coalición. Reforma tiene también empate técnico a Eliseo y a Laida Sansores. Masit Kohler sí muestra al candidato Eliseo, ¿sí?, con una ventaja. Heraldo prácticamente los tiene en triple empate técnico. Hay muy poca diferencia entre el primer lugar y tercero, que en este caso sería Laida Sansores, y un tercer lugar Eliseo Fernández. Entonces aquí triple empate técnico. México Elige muestra a Eliseo Fernández con una ventaja, mientras que Demoscopía a Cristian Castro. Ya el compendio, el promedio ponderado de estos resultados, nos muestran que tiene una leve ventaja Eliseo Fernández. Está todavía en la categoría de empate técnico, un triple empate técnico, pero en las preferencias efectivas, es decir, quitando estos 9% indecisos, que es un supuesto muy, en este caso, muy heroico, porque están muy cerradas esta elección. Bueno, podremos observar, ¿sí?, hacia dónde se inclina un poco más los resultados de cada encuesta. El Financiero sí está en un empate técnico, aunque Reforma ya le daría una leve ventaja a Laida Sansores, podría ganar por los puntos porcentuales. Masit Kohler, Eliseo Fernández. Heraldo, Laida Sansores. México Elige, Eliseo Fernández. Demoscopía a Cristian Castro. Y bueno, Monitor Electoral, Eliseo Fernández. Es importante mencionar que estos resultados van a ser comparados ya con los resultados obtenidos el día de la elección. No te pierdas nuestro programa especial donde vamos a comparar cuál de las encuestas y obviamente también Monitor Electoral tuvieron los mejores resultados, y se van a comparar con las preferencias efectivas porque son las que se van a mostrar. Obviamente el día de la elección los indecisos no están porque no fueron a votar. Entonces en esta gráfica es cómo se podrían comparar el día de la elección. Pasamos ahora al estado de Chihuahua, que tenemos a la candidata Maru Campos con PAN-PRD, Juan Carlos Loera por Morena, PT y Nueva Alianza, Alfredo Lozoya por Movimiento Ciudadano. Aquí las encuestas indican a Maru Campos con una ventaja. Financiero 34%, Reforma los tiene en empate técnico. Masit Kohler, Maru Campos. Heraldo también en empate técnico, aunque aquí más inclinado, ligeramente más inclinado hacia Juan Carlos Loera. México Elige con la mayor ventaja, diferencia entre todas las encuestas, para Maru Campos, y Demoscopía hacia Juan Carlos Loera. Monitor Electoral nos indica un 38% por 30% en promedio de Juan Carlos Loera. Bueno, aquí la diferencia es grande, no está dentro del rango de empate técnico. Entonces aquí Monitor Electoral nos indicaría que sería para la candidata Maru Campos. Todavía hay 11% indecisos. Puede darse un voto oculto,
pero la diferencia sí se observa un poco grande. Ya en las preferencias efectivas, para indicar con cada una de las encuestas quién sería al final, aunque sea por una nariz, quién ganaría esta elección, tenemos que Financiero Reforma, Macid Kohler, Maru Campos, Heraldo, Juan Carlos Loera, México Elige, Maru Campos y Demoscopía, Juan Carlos Loera. Al final, monitor electoral nos indicaría que la candidata PAN-PRD sería la ganadora en esta elección. De nuevo, puedes tomar una foto. Esta es una de los resultados que se van a contrastar con los que se obtengan el día de la elección. Colima, tenemos 3 candidatos punteros: Indira Vizcaíno por Morena Nueva Alianza, Meli Romero, PAN PRI PRD, la coalición, y Leoncio Morán de Movimiento Ciudadano. Aquí las encuestas, ¿sí?, dan a una clara ganadora, Indira Vizcaíno, ¿sí? Las 6 encuestas que revisamos y también monitor electoral, pues nos da una diferencia de 11 puntos entre Indira y Meli Romero y 8% de indecisos. Entonces esta elección se ve muy favorable para Morena y sus aliados. En las preferencias efectivas se da prácticamente el mismo resultado. México Elige es el que muestra que puede tener el porcentaje de votación más bajo, 29%, y en contraste Demoscopía hasta un 45%. La verdad es que de nuevo aquí las preferencias efectivas muestran hasta 12% de diferencia. Las encuestas muestran que hay una gran distancia y bueno, esto podría quedar para Morena. Guerrero, uno de los estados más controvertidos porque el candidato de la Alianza Morena, PT Verde y Nueva Alianza al final no pudo contender y quedó en su lugar su hija. Muy cercano a Mario Moreno, y aquí tuvimos la declinación de Irma Lilia por el PAN. Aquí PRI, PRD, PAN no fueron en coalición en este estado. Y vamos a observar que nos muestran las encuestas. Vemos que Financiero tiene una ventaja de 10 puntos a Evelyn Salgado. Reforma del 27 de mayo, un empate técnico. Macid Kohler, Evelyn Salgado. Heraldo, también 10% de diferencia para Evelyn Salgado. México Elige, 9 puntos de diferencia para Evelyn Salgado. Y Demoscopía también, aunque aquí sí se puede considerar empate técnico porque la diferencia tan solo sería de 2 puntos porcentuales. Entonces, monitor electoral aquí nos indica un 42% en promedio para la candidata de Morena contra un 35% del candidato Mario Moreno. Es importante señalar que Irma Lilia declinó a favor de Mario Moreno, ¿sí?, aunque tenía una votación relativamente baja. Entonces vamos a ver si le llega a sumar y se puede cerrar esta contienda un poquito más. Tenemos 11% de indecisos, pero bueno, luce todavía un poco lejano. Se puede llegar a cerrar, pero luce difícil para el candidato de PRI-PRD. Si quieres más contexto, te dejamos aquí el video donde hablamos de qué sucedió en Guerrero. Las preferencias efectivas, de nuevo, muestran a la candidata muy cercana al 50%, 49% México Elige, y el menor Reforma, que, bueno, como comentamos, lo tiene en empate técnico. Entonces, esto hay que tomarle una foto y la vamos a comparar cuando hayan concluido las elecciones. Vamos al estado de Michoacán, que también es uno de los estados más reñidos. Aquí tenemos
Alfredo Ramírez por Morena PT, Carlos Herrera por la coalición PAN-PRI-PRD y Antonio Magaña por el Verde. Aquí las encuestas nos indican que el Financiero encuentra un empate técnico de candidato de Morena y de la coalición. Mitofsky muestra a Alfredo Ramírez ganador por 8 puntos porcentuales. Bueno, la diferencia en las preferencias brutas. Massive Caller también. Heraldo también por Alfredo Ramírez. México elige un empate técnico, aunque aquí se observa Carlos Herrera que iría a la cabeza. Demoscopía también pueden tener rango de empate técnico, pero con una ventaja para Carlos Herrera. Monitor electoral que computa los resultados de estas encuestas, un promedio ponderado, bueno, muestra aquí una diferencia del 2%. Esta es una de las elecciones más cerradas que vamos a tener el próximo domingo 6 de junio, con 2 puntos de diferencia, 36 a 34, y con 12% de indecisos. Bueno, todavía se puede inclinar para cualquier lado. Ya la fotografía final que tomaron las encuestas, bueno, quien tenga la preferencia efectiva más alta en esta fotografía, pues sería el ganador financiero en este supuesto, en este caso, Carlos Herrera. Mitofsky, Massive Caller y Heraldo, Alfredo Ramírez. México elige y Demoscopía, Carlos Herrera también. Monitor electoral, al tomar el promedio ponderado de estas preferencias efectivas, nos indicaría que el candidato de Morena ganaría por un muy estrecho margen, pero así sería y así lo vamos a analizar. Nayarit tiene también 3 candidatos punteros: Miguel Ángel Navarro de Morena y sus aliados, Ignacio Flores de Movimiento Ciudadano y Gloria Núñez, PAN, PRI, PRD. Y aquí las encuestas, aquí tenemos 5 encuestas, muestran a Miguel Ángel Navarro como un claro ganador con una gran diferencia. El promedio ponderado de los resultados de estas encuestas muestran más de un 20% de diferencia, ¿sí? Y un 7% de indecisos. Incluso las preferencias efectivas muestran, por ejemplo, en cuenta Massive Caller y el Heraldo, que podrá obtener más del 50% de los votos el próximo domingo 6 de junio. Entonces aquí esta elección parece decantada para Morena y sus aliados. Nuevo León, una de las también elecciones más cerradas que vamos a tener el próximo domingo 6 de junio. Tenemos al candidato Samuel García, Movimiento Ciudadano, Adrián de la Garza, PRI, PRD. En este estado no van en coalición, y la candidata de Morena, PT, Verde y Nueva Alianza, Clara Luz. Las encuestas nos indican que va a ser un final de fotografía. El Financiero de 31 de mayo encuentra un empate técnico entre Samuel y Adrián. Reforma del 2 de junio, una ventaja para Samuel. Massive Caller también. Heraldo muestra también un empate técnico con una ligera ventaja para Adrián de la Garza. México elige Samuel García con una diferencia de 9 puntos porcentuales, y Demoscopía muestra como ganador a Adrián de la Garza. Monitor electoral que tome en cuenta los resultados de estas encuestas, que son encuestas a nivel nacional que muestran su metodología y con cierto prestigio, pues también entra prácticamente en empate técnico, 32% a 28%, con un 7% de indecisos. Aquí cabe señalar que tenemos un cuarto lugar que también ronda por el 15-14%. Estos nos indican que si el próximo domingo 6 de junio existe algún efecto de voto útil, bueno, todavía pueden nutrir a los 2 candidatos punteros. Las preferencias efectivas que señalarían, es decir,
quitando los indecisos, suponiendo que no fuesen a votar o en su mayoría no lo hiciesen, bueno, nos indicaría el financiero daría una ventaja o como ganador Adrián de la Garza junto con el Heraldo y Demoscopía. Y por otro lado, Reforma, Massive Caller y México Elige muestran a Samuel García como ganador. Entonces aquí tenemos 3 y 3 encuestas, ¿sí? Aunque las que dan en este caso Adrián de la Garza, bueno, están todavía en el rango de empate técnico y por la cantidad de votos, bueno, Monitor Electoral nos indica que en promedio sí puede haber una diferencia del 5%. De nuevo, esta es una de las elecciones más competidas que va a haber el próximo domingo y hay que estar muy atento. Vamos a revisar estos resultados con los que se den el día de la elección y vamos a revisar cuál instrumento de medición de las distintas encuestadoras fue el más preciso. Vamos a retomar estos resultados más adelante, no te pierdas ese programa especial. Querétaro con Mauricio Curi por el PAN, Celia Maya Morena y Abigail Arredondo por el PRI. Aquí en este estado no fueron en alianza, fueron básicamente por partido. Bueno, los resultados aquí son también muy contundentes. Es una de las elecciones que parece que está ya definida para el candidato del PAN. ¿Sí? Todas las encuestas lo muestran con mayor cantidad y porcentaje de votos. Las preferencias efectivas, bueno, todas muestran que el candidato del PAN obtendría más del 50% de los votos. Nada más que decir para Querétaro, vamos a esperar los resultados y ver cuál instrumento de medición fue el más preciso, aunque todos dan al candidato y los porcentajes son muy parecidos. San Luis Potosí es uno también de los estados que va a tener final de fotografía. El estado de San Luis Potosí, donde los candidatos tenemos a Octavio Pedrosa de la coalición PAN-PRI-PRD, José Gallardo del Verde-PT y Mónica Rangel. Aquí no fueron en la alianza estos últimos dos partidos, bueno, 3 partidos, y las encuestas señalan diversos empates técnicos. Financiero muestra empate técnico entre candidato de la coalición y candidato del Verde-PT, igual Reforma, también Heraldo y México Elige. Solamente Massive Caller y Demoscopía muestran como claro ganador al candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, ¿sí? Hasta por 17%. Y Monitor Electoral, que recoge los resultados de estas encuestas con un promedio ponderado, bueno, aquí nos muestra un 4% de diferencia. Podemos considerar que está dentro todavía de el margen de error. Va a ser muy competitiva también esta elección. Tenemos aquí 10% de indecisos aún. Y bueno, ya las preferencias efectivas, donde quitando las personas que no votarían o esos indecisos, ¿sí? Observamos que todas las encuestas, a excepción de México Elige, dan como ganador a Octavio Pedrosa, ¿sí? En algunos casos una pequeña diferencia como Reforma y Heraldo, que solamente son 2%. Recordemos que están en empate técnico estas encuestas, ¿sí? Sus candidatos, pero aquí analizamos con las preferencias efectivas, que sería lo más parecido al día de la elección. Aquí Monitor Electoral, bueno, nos indica un 36% para el candidato de la coalición. Vamos ahora al estado de Sinaloa con Rubén Rocha de Morena, Mario Zamora de la coalición PAN-PRI-PRD y Sergio Torres de Movimiento Ciudadano. Aquí las encuestas muestran una ventaja para Rubén Rocha. Prácticamente todas muestran al candidato, ¿sí?
con una ventaja como probable ganador. Solamente México Elige lo pone en empate técnico a este candidato, pero con una ligera ventaja de nuevo para el candidato de Morena. Monitor electoral entonces nos muestra un 43% contra un 36% del segundo lugar, ¿sí? Y nos indica que el ganador probable en Sinaloa sería el candidato Rubén Rocha de Morena. Las preferencias efectivas, que serían cómo se verían los resultados, y es con los que vamos a comparar posteriormente. Bueno, nos indican que México Elige, ¿sí?, sería el que menos porcentaje de votación le daría, pero aún así 45%, ligeramente por encima del 43% de Mario Zamora. Aquí la diferencia se abre hasta 8 puntos porcentuales que nos indica Monitor Electoral. Y bueno, parece ser que esta elección es para el candidato de Morena, así lo reflejan la mayoría de las encuestas de circulación nacional. Tenemos a Sonora, estamos llegando ya a los últimos estados, y Sonora es también un caso de final de fotografía. Aquí se cerró, no es la más competida como Campeche, pero bueno, tenemos al candidato Alfonso Durazo de Morena, PT, Verde, Nueva Alianza, Ernesto Gándara, que va por PRI-PRD, y Ricardo Burs de Movimiento Ciudadano, recordemos que declinó a favor del candidato del PRI-PRD. Entonces aquí, ¿sí?, las encuestas en Financiero muestran un empate técnico entre Alfonso Durazo y Ernesto Gándara. Reforma muestra una ventaja para Alfonso Durazo. Massive Caller también empate técnico. Heraldo, Alfonso Durazo. México Elige también se observa un empate técnico, 3 puntos de diferencia. Demoscopía también entraría ahí en un empate técnico. Entonces, Monitor Electoral nos muestran 40% el candidato de Morena, Alfonso Durazo, contra el candidato de PRI, 38%. Entonces, muy cerrada esta elección. Tenemos 12% de indecisos. También va a ser una de las elecciones que vamos a estar siguiendo. Cada uno de los votos va a ser importante. En preferencias efectivas, ya quitando esos indecisos, bueno, se abre un poquito más de diferencia, y aquí observamos que prácticamente todas las casas encuestadoras tendrían con una ventaja para Alfonso Durazo, con excepción de México Elige, que lo ve con 44% de Ernesto Gándara contra un 40% de Alfonso Durazo. Monitor Electoral nos muestra un 45% a 43%. También va a ser una elección de final de fotografía. Se cerró la elección en Sonora. Tlaxcala, tenemos a la candidata Lorena Cuellar de la Alianza Morena, Verde, PT y Nueva Alianza, Anabel Ábalos de la coalición PAN, PRI, PRD, Heréndira Jiménez de Movimiento Ciudadano. Aquí las encuestas muestran en su mayoría a la candidata de Morena, Financiero, Mitoski, Heraldo y Demoscopía con una clara ventaja, ¿sí?, de hasta 21 puntos en el caso de Mitoski entre la candidata de Morena y de la coalición. Solo Massive Caller y México Elige los tienen en empate técnico, prácticamente con la misma cantidad, el mismo porcentaje, 39 en Massive Caller y México Elige 40%. Monitor Electoral, que retoma estos resultados, se hace un promedio ponderado. Bueno, tenemos aquí a la candidata de Morena con una clara ventaja, hay 9% de indecisos, pero hay una diferencia de 8 puntos porcentuales. Los resultados de las encuestas indican que sería difícil, aunque dos casas encuestadoras ven una elección más cerrada.
Ya en preferencias efectivas, ¿sí? Varias casas encuestadoras traen 50 o más de porcentaje de votación para la candidata de Morena. Y bueno, Masit Koller y México Elige los traen a la candidata Anabel Ábalos con una pequeña ventaja, digamos, por una nariz, como se dice coloquialmente, que podrían ganar el próximo domingo 6 de junio. Estos resultados de nuevo los vamos a volver a revisar, vamos a comparar cuál instrumento de medición de estas casas encuestadoras, periódicos, fueron los más certeros para cada uno de los estados. Monitor electoral nos muestra aquí una ventaja para la candidata Lorena Cuellar de Morena. Llegamos al último estado en este listado y tenemos al candidato David Monreal de la Alianza Morena, PT, Verde y Nueva Alianza, Claudia Anaya de la coalición PAN, PRI, PRD y Ana María Romo. Zacatecas es el último estado que vamos a analizar y las encuestas nos dicen que el Financiero, Mitoski, Heraldo y Demoscopía encuentran una ventaja clara para el candidato David Monreal, ¿sí? Mientras que Masit Koller y México Elige lo tienen ubicados en empate técnico. Monitor electoral nos muestra también un empate técnico, 3% de diferencia, con una ventaja para el candidato David Monreal sobre la candidata Claudia Anaya. Con 10% de indecisos, bueno, esta elección puede también estar cerrada. No es la más cerrada que hemos visto, pero sí puede ser que estos resultados se cierran más o también se pueden abrir en el sentido de si estos indecisos van a votar el día de la elección y si no estamos viendo votación oculta, es decir, que no estén señalando que sí vayan a votar y que no estén indicando por quién lo harían. En preferencias efectivas tenemos que todas las casas encuestadas verían con ventaja, algunas amplias, otra mínima, pero ventaja aún para el candidato David Monreal, y solamente Masit Koller tiene una leve ventaja, ¿sí? Encuentra una leve ventaja para la candidata Claudia Anaya. Monitor electoral nos muestra un 46% por 42% de Claudia Anaya. De nuevo, estos resultados los vamos a comparar con lo que observemos el día de la elección y veremos cuál instrumento de medición fue el más preciso. Entonces, aquí tenemos los resultados. Vamos a mostrarlos de una forma resumida. Vamos a mostrar los candidatos de Morena, de la alianza. Recordemos que no todos los estados fueron en alianza, ¿sí? Pero bueno, en aquellos que no fueron, por ejemplo, como San Luis Potosí, los vamos a incluir en este grupo. Igual también la coalición Va por México, integrada por PAN, PRI, PRD, aunque en algunos estados no hayan ido en coalición, los vamos a integrar en este grupo, ¿sí? Para revisar cómo quedarían las gubernaturas. Movimiento Ciudadano, que este partido sí fue solo en todos los estados. Y bueno, vamos a revisar cada uno de los resultados. Con base en los resultados mostrados de cada una de las encuestas, observamos que Financiero muestra con ventaja en preferencias efectivas en 8 estados para Morena. Es decir, Morena ganaría 8 estados de acuerdo al instrumento de medición. Las encuestas del Financiero por 6 de la coalición Va por México, ¿sí? En el caso de Nuevo León no van en coalición, pero bueno, como mencioné, se agregan a este grupo para poder observar cómo quedaría. Movimiento Ciudadano, Financiero lo ve como ganador en Campeche, entonces quedarían 8 para Morena, 7 para la oposición. En los resultados de Reforma, Mitoski, Yencol, aquí Reforma y Mitoski son empresas con prestigio a nivel nacional,
también ya tienen varios años haciendo encuestas, aunque en esta ocasión no les hicieron para todos los estados. Entonces no tuvieron, digamos, como las demás casas encuestadoras y periódicos, no las mostraron para las 15 en su totalidad. Entonces la primera parte son las de Reforma, que aquí Reforma identifica 5 gobernaturas para Morena, 3 para la coalición y 1 para Movimiento Ciudadano. Y mientras que Mitoski y Encol, bueno, aquí analizamos 4 que irían para Morena y 3 que no hubieron resultados en el mes de mayo. O sea, fueron anteriores y no se tomaron en cuenta. ¿Sí? Como queda, no quisimos dejar de fuera a Reforma y a Mitoski porque son casas encuestadoras que ya tienen muchos años haciendo análisis y encuestas en nuestro país. Una más reciente, una casa encuestadora más reciente, Massive Caller, bueno, ellos identifican o encuentran 7 gobernaturas que ganaría Morena junto con sus aliados, por 6 va por México, la coalición, y 2 para Movimiento Ciudadano. Entonces ellos identifican, encuentran 7 para Morena, 8 para la oposición. En contraste tenemos a Heraldo, que ellos identifican, encuentran con sus instrumentos de medición que Morena ganaría 11 gobernaturas el próximo domingo 6 de junio contra 4 de la coalición, y Movimiento Ciudadano se quedaría sin ninguna gubernatura. De nuevo vamos a comparar estos resultados ya con los ganadores y vamos a revisar cuál de estos instrumentos de medición, estas encuestas, fueron las más certeras. México Elige identifica o encuentra 7 gobernaturas para Morena en sus aliados, incluida la de San Luis Potosí, que la ve para el Partido Verde PT, ¿sí? Y la incluimos en esta categoría por 6 de la coalición y 2 para Movimiento Ciudadano. Entonces aquí, muy parecido a Massive Caller, identifican 7 gobernaturas para Morena, 8 para la coalición o la oposición. Demoscopía, ellos identifican sus instrumentos de medición, sus encuestas les muestran 10 gobernaturas que ganaría Morena el próximo domingo, por 5 de la coalición va por México. Ellos también, al igual que Heraldo, no identifican o no encuentran como ganador a Movimiento Ciudadano en ninguno de los estados. Y por último tenemos a Monitor Electoral, esta herramienta que hemos desarrollado, donde se indican los promedios ponderados de cada una de las encuestas. 9 gobernaturas para Morena, 4 para coalición va por México y 2 para Movimiento Ciudadano. En resumen, Morena obtendría 9 gobernaturas por 6 de la oposición. Bueno, hasta aquí los resultados. Ya veremos cuáles son el día de la elección, el próximo 6 de junio. No te pierdas los siguientes programas donde vamos a estar revisando los resultados y comparando cuáles instrumentos de medición fueron los más certeros. Bueno, no queda más que invitarlos a que acudan a las casillas este 6 de junio. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.